Queridos alumnos, hoy vamos a estudiar un concepto muy interesante que se llama plano inclinado. Y el problema nos dice lo siguiente. Tenemos una tabla y sobre esa tabla hay un cuerpo de madera. Lo que se hace es poner el cuerpo sobre la tabla e ir inclinando la tabla hasta que se alcance un cierto ángulo en el cual el cuerpo de madera se desliza sobre la tabla. Ese ángulo, para este caso particular, es de 20 grados. Y el problema nos pide calcular el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y la tabla. Lo primero que hacemos es dibujar la situación problemática, es decir, dibujamos la tabla, dibujamos el cuerpo, y me dice el problema que esa tabla se inclinó con un ángulo de 20 grados, así que dibujamos una inclinación aproximada de 20 grados. Después de tener dibujada la tabla y el cuerpo, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están actuando en este cuerpo. En este cuerpo está actuando, por ejemplo, el peso. Sabemos que el peso es una fuerza vertical porque está siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Y ese peso se puede descomponer en una componente PI y en otra componente PX. La componente PI tiene sentido contrario a la normal. La normal es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, es decir, la normal siempre forma 90 grados con la superficie de apoyo. En este caso, como la tabla está inclinada, entonces la normal también tiene una cierta inclinación. Y tenemos la componente del peso, PX, que es la componente en la misma dirección que la tabla, pero en un sentido contrario a la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Por qué hay una fuerza de rozamiento? Porque cuando el cuerpo está sobre la tabla, pero la tabla está en forma horizontal, si no actúa ninguna fuerza externa sobre este sistema, el cuerpo va a permanecer allí. Ahí estamos aplicando una de las leyes de Newton, el principio de inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra mientras no actúe sobre ese cuerpo un agente externo llamado fuerza. Cuando ese cuerpo se inclina, llegará un momento en que el cuerpo va a empezar a moverse. Pero antes de que él empiece a moverse, aquí el cuerpo tiene una cierta inclinación, pero todavía no se cae. ¿Por qué no se cae? Debido a la superficie rugosa de la madera. Y entonces existe una fuerza que impide que ese cuerpo se deslice, se caiga. Esa fuerza que impide que el cuerpo se deslice es la misma fuerza que a nosotros nos permite caminar y se llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Podemos a nivel microscópico dibujar esa fuerza más o menos así. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo está sobre una superficie. Si miramos esto a nivel microscópico, es decir, si aumentamos esto, veríamos algo así. Entonces aquí, algo así. Entonces esta superficie rugosa, al estar en contacto con otra superficie rugosa, produce una cierta fricción, un cierto rozamiento. Y hay que vencer a esa fricción, hay que vencer a ese rozamiento para que el cuerpo pueda moverse. Lo que nos pide el problema es calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. Vamos a representar por la letra griega mu y con un subíndice d de dinámico. Entonces mu sub d para nosotros va a ser el coeficiente dinámico. Luego hacemos las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? La sumatoria de las fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a 0. Entonces veo cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección X. Tengo por un lado PX y por otro lado tengo la fuerza de rozamiento que le voy a llamar FR. Pero PX es igual a P por seno de alfa. P por seno de alfa. Ojo que aquí estamos tentados a poner P por coseno de alfa, pero el ángulo alfa es este. Entonces P por seno de alfa me da este cateto opuesto, que es PX. Y P por coseno de alfa me da este otro cateto adyacente, que es PI. Entonces PX
P por seno de alfa es igual a la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente dinámico, en este caso. Si el cuerpo estuviera parado sería el coeficiente estático, pero como el cuerpo se está moviendo, entonces es un coeficiente dinámico multiplicado por la normal. La fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente, sea este coeficiente estático o dinámico, multiplicado por la fuerza normal. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y también debe ser igual a 0. Otra condición de equilibrio. Entonces tengo que ver aquí cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección Y. Supóngase que nuestro plano XY está de esta manera. Entonces esto es X, todo lo que esté en este sentido va a ser X. Y esto es Y, entonces todo lo que esté en este sentido, perdón, voy a hacer un poco más recto, todo lo que esté en este sentido va a ser Y. Y en este sentido va a ser X. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 implica que la normal menos PI es igual a 0. Pasando PI al segundo miembro, entonces normal es igual a la componente I del peso. Es decir, que la normal va a ser igual a peso por coseno de alfa. Peso por coseno de alfa. Pero el peso, sabemos también que es igual a masa por gravedad. Y esto está multiplicado por coseno de alfa. Luego, la normal es igual a masa por gravedad por coseno de alfa. Le puedo llamar a esto ecuación 1 y a esto otro le puedo llamar ecuación 2. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la ecuación 2 dentro de la ecuación 1. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, entonces masa por gravedad por seno de alfa es igual a coeficiente de rozamiento dinámico multiplicado por la normal, que es masa por gravedad por coseno de alfa. Masa por gravedad por coseno de alfa. Entonces, como esto es una ecuación, yo puedo multiplicar o dividir o sumar o restar cualquier ecuación con una constante. Si divido esta ecuación por m, entonces se elimina la m. Si divido esta ecuación por g, se elimina la gravedad. Y me queda coeficiente de rozamiento dinámico es igual seno de alfa dividido, y lo que está multiplicando al coeficiente dinámico pasa dividiendo, dividido coseno de alfa. Luego el coeficiente dinámico será igual. Por trigonometría nosotros sabemos que seno de alfa dividido coseno de alfa es lo mismo que tangente de alfa. Entonces el coeficiente dinámico será igual a tangente del ángulo al cual está inclinada nuestra tabla, es decir, 20 grados. Tangente de 20 grados. Entonces el coeficiente dinámico es igual a, calculamos la tangente de 20 grados, tangente de 20 grados, y esto es igual a 0,364. 0,364. Este es el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque de madera y la tabla de madera. Una observación importante es que este ángulo que hay entre la tabla y la horizontal siempre coincide con este otro ángulo que hay entre el peso y la componente PI. Eso es por un principio de geometría que dice que cuando tenemos dos ángulos, este ángulo y este otro ángulo, y esos dos ángulos tienen lados paralelos, este lado es paralelo a este lado y este otro lado es perpendicular. Cuando tienen dos lados perpendiculares, entonces los ángulos son iguales. Dos ángulos con lados perpendiculares son iguales. Bien,
Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.